Hola, ¿qué tal, amados? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Preterismo Cronológico. En esta oportunidad quiero conversarles acerca de la verdad, es decir, de Jesús. Jesús el Cristo, Jesucristo. Él es la verdad del hombre. ¿Y qué significa la verdad? En el diccionario podemos encontrar una definición que dice que la verdad es la relación que hay entre lo dicho y lo hecho. Es decir, la verdad es observar manifestado lo que se ha pensado hacer o lo que se ha prometido, sería la recompensa de lo que se ha obrado, es decir, siempre es lo final, lo que ya está determinado como algo que ha llegado a su perfección. La verdad, en cuanto a lo que dice Jesús, es la confirmación de que aquellas cosas que están escritas en las Escrituras, valga la redundancia, están manifestadas en su perfecta manifestación en la persona de Jesús. Y por supuesto que se refiere al hombre porque Jesús es hombre. Cuando queremos buscar la calidad de un producto, siempre buscamos el mejor elemento que muestre que el producto es perfecto, está terminado, está correcto, está conforme a lo diseñado. Asimismo, pasa con los hombres. Dios, durante muchos años, podríamos decir, desde Adán hasta Jesús, fue perfeccionando al hombre. Y nosotros sabemos y nos damos cuenta, porque somos inteligentes, nos damos cuenta que todas las cosas, al pasar el tiempo, mejora. Mejora la calidad de vida, mejora la descendencia de una familia, porque si alguien no ha llegado al colegio, los hijos sí, y los otros llegan a la universidad, otros son llegan muy alto y miran para atrás y tienen a sus padres o a sus antepasados viviendo de una manera muy pobre, por ejemplo, por decirlo. Entendemos eso, porque entendemos eso porque lo vemos a diario. Mucha gente llega a la capital de un país y su familia, sus antepasados, sus padres, sus abuelos estaban en el campo, por ejemplo. Ahí hay un progreso. Entonces con esas cosas observamos que toda la naturaleza en sí progresa, prospera de esta manera, de esta misma manera. Así tenemos que entender lo que la Biblia revela a través del tiempo. Entonces Jesucristo es el hombre perfecto. Lo que quiere decir que todos los anteriores a él fueron hombres que se perfeccionaron y alcanzaron cierto grado de perfección. Por ejemplo, Salomón, un hombre más sabio, y en su época no había otro más sabio que él, hasta que vino Jesús. Y Jesús dice que él es superior a Salomón. Y aquí delante de vosotros hay uno mayor que Salomón. Es Jesús quien lo dijo, porque él es la verdad. Entonces, si queremos saber nosotros, los hombres, acerca de nuestra vida, de dónde venimos, por ejemplo, qué es lo que venimos a hacer a este mundo y hacia dónde vamos, tenemos que observar al ejemplo, al prototipo de el hombre perfecto, que es la verdad nuestra. Nuestras preguntas serían entonces una interrogante y la respuesta que viene de parte de Jesús es la verdad de lo que nosotros preguntamos. Por ejemplo, ¿de dónde venimos los hombres? Pues observamos a Jesús y Jesús dice que viene del Padre. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? Pues venimos del Padre. ¿Y qué es el Padre? ¿Cómo lo podemos decir de otra manera? Pues Jesús dice, mi Padre es Espíritu. Pues, ¿qué es el Espíritu? Para poder decir que yo vengo del Espíritu como mi Señor Jesucristo. Pues el Espíritu, dice Jesús, es como el viento. No se sabe de dónde viene ni hacia dónde vas. Y eso es el Espíritu. Y el Padre entonces es algo así. Ahora bien, si Jesús viene del Padre, nos está diciendo que todos los hombres venimos de ese Espíritu
de esa cosa que es como el viento que no se sabe para dónde va ni de dónde viene. Lo que nos está diciendo con eso Jesús es que como tal, como cosa manifestada, como hombre, no existía antes. Jesús no existía como hombre, es decir, con un cuerpo como ese que tenía. Por eso es que escoge al Hijo, ser, por ejemplo, a María, para ser el primogénito del Hijo de Dios, es decir, que nace como un hombre común y corriente desde un vientre de una madre. Por eso dice que nace de sangre y agua. Y entonces eso que vemos como un hijo de María, lo que hay dentro de Jesús, es lo que nos está revelando el cómo venimos a este mundo y de dónde venimos todos los hombres. Por ejemplo, si queremos observar qué es lo que hemos de ser después de muerto, observamos a Jesús y sabemos que Él resucitó. Si Jesús resucitó, yo resucito, usted resucita, todos resucitan, porque Él es el prototipo, Él es el ejemplo, Él es el primogénito, es el primero resucitado, todos resucitan. Entonces, si Jesucristo resucitó en el instante que expiró, yo también tengo que resucitar, usted también tiene que resucitar en el instante que expira, es decir, en el momento de su muerte. Entonces, cuando vemos eso, es muy fácil entender qué es la verdad respecto a la vida. Porque nosotros venimos a este mundo a vivir. Pero Jesús nos revela que la vida no termina cuando nosotros morimos. Y el mundo pensaba que solamente hasta el día de su muerte podía vivir y que después su cuerpo era enterrado. Y no se sabía si había continuidad de la vida. Mas Jesús nos revela que Él es eterno. O sea, nos está diciendo la verdad de que todo hombre es eterno. Por eso Él mismo dice, ustedes no han leído bien la Escritura. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, ¿por qué le dice así? Si Abraham, que era padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, cuando le dice a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos entonces, pero se sabía que habían muerto, porque vivieron muchos años antes de Moisés. Pero Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, porque ellos tres, o todos los hombres, estaban vivos después de muerto. Si hubiesen leído bien, dice el Señor, se habrían dado cuenta que la resurrección viene de muchos años atrás. Mas yo digo, dice el Señor, que ahora, dice en Juan 5:25, ha llegado la hora, y esta es la hora, en que los muertos, los que ustedes dicen que están muertos, porque somos los hombres los que creemos que están muertos, eran en ese tiempo los discípulos, los fariseos, los saduceos, todos los israelitas creían que estaban muertos sus familiares. Jesús dice, ha llegado la hora en que los muertos saldrán a resurrección, a vida eterna algunos, otros a perdición, pero todos saldrán a resurrección. Esa es la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Y como somos hermanos con Cristo, entonces nos ha de ocurrir exactamente lo mismo que Jesús con respecto a la vida. Él es el camino, es decir, la trayectoria nos revela de dónde viene Jesús, en qué se convirtió cuando estaba en la tierra y qué pasó con él después de muerto, cuando resucitó, y después qué pasó con él. Eso mismo nos ha de ocurrir a nosotros. Esa es la verdad que nos quiere revelar Jesús. Entonces, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? La de Jesús. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio aquí en la pizarra. Voy a mostrar tres estados por los cuales el ser humano pasa, ya que eso se ve en Jesús. Y si se ve en Jesús es porque todos lo hemos vivido y lo vamos a vivir. Lo mismo que le pasa a Jesús nos pasa a nosotros. Vamos a hacer antes de Jesús, el tiempo de Jesús y después de Cristo. Entonces,
Vamos a observar en este espacio que estoy haciendo aquí a Jesucristo hombre. Lo voy a hacer con un monito bien sencillo porque es fácil entenderlo. Vamos a ver que aquí es la misma persona, pero está en dos cuerpos. ¿Por qué? Porque Jesús nos demuestra que son dos cuerpos los que tiene cada hombre. Ya que si Él lo tiene, yo también lo tengo. Esa es la verdad. Si Jesús tiene dos cuerpos, yo también tengo dos cuerpos. Bien. Jesús nos dice que antes de la fundación del mundo, Dios nos conoce a todos. Él estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Y nosotros estábamos con Él antes de la fundación del mundo. Éramos la misma cosa, éramos uno. Por lo tanto, antes de cualquier creación existe uno. Dios es el uno. ¿Qué significa que sea Dios el uno? Que todo, antes de la creación, es solamente una misma masa. Una misma cosa, por decir. La palabra cosa no podríamos decir que Dios era una cosa, pero es que tenemos que identificarlas y de alguna manera hay que decir a qué nos estamos refiriendo. Lo que hay antes de la creación, es decir, antes de que se creara el universo, ¿entiendes? Es todo uno. ¿Cómo lo podemos representar? A mí se me ocurre que son puros puntitos. Una cuestión de pura energía. Es lo más claro, la palabra más fácil de comprender, que nos ayuda mucho a comprender lo que es el espíritu, es la palabra energía. Siempre y cuando sepamos un poquito de física, donde sabemos que la energía son partículas más allá del átomo, llamadas subpartículas, aunque también se considera el átomo como partícula. Es hablar de átomos, y de lo que hay dentro del átomo es hablar de partículas, y eso es hablar de energía, de la energía que mueve todas las cosas. Bien, cuando viene Jesús, Él es terrenal y espiritual. Tiene dos cuerpos y lo vimos cuando murió. ¿Dónde lo vamos a observar? No estábamos ahí nosotros, por supuesto, pero lo vamos a entender en la escritura misma cuando dice: observemos en qué instante muere nuestro Señor Jesucristo. Él muere cuando está crucificado. No muere en el mismo instante en que Él fue colgado, sino que aún estando crucificado en la cruz del Calvario, Él todavía se dirige hacia Juan y hacia María, cuando le dice: Juan, he ahí tu madre. Está Él crucificado. Luego de un sufrimiento, de una agonía, Jesús expiró y entonces murió. Y cuando viene después un hombre, un centurión, quiere verificar si Jesús está muerto, ordena a otro para que le entierre la espada o la lanza, y se la entierran en el costado y se dieron cuenta que sí estaba muerto. Alguien quiso romperle las rodillas, los huesos, pero la escritura decía que el cordero sacrificado tenía que ser sin hueso roto. Por eso en ese instante no permitió Dios que le quebraran los huesos a Jesucristo o al cuerpo de Jesucristo. Bueno, la lanza traspasó su costado y brotó sangre y agua, y con eso quedó claro de que ya había muerto Jesús. Pero ¿qué nos dice Pedro cuando describe la muerte de Jesucristo? Dice que cuando Jesucristo expiró, y Jesús poco antes dice: Padre, consumado es, entonces sale Jesucristo de su cuerpo carnal en un cuerpo espiritual. ¿Dónde dice que hay un cuerpo espiritual? En 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo, que era un perito en la escritura y lo entendía porque tenía la llenura del Espíritu Santo, entendía las cosas espirituales perfectamente, escribió así: no toda la carne es la misma carne, sino que hay una carne que es de los hombres, otra carne la de las bestias o animales, otra la de los peces, es muy distinta, y otra es la carne de las aves. Todas las carnes son distintas.
Y hay cuerpos terrenales, dice, y hay cuerpos celestiales. ¿Cuáles serían los cuerpos celestiales? En la Escritura sí dicen los ángeles, pero la Escritura también habla de seres vivientes. Y la Escritura también nos dice que estos seres vivientes venían de las estrellas o de otras galaxias, de otros planetas. Por lo tanto, eran seres vivientes como nosotros. Por ejemplo, el ángel que le habla a Juan en el libro de Apocalipsis, cuando se le aparece a Juan, Juan cae de rodillas porque sabían que los ángeles venían del cielo. Venían del cielo, venían de otro planeta, de otro mundo, de otra realidad. Y él se arrodilla delante de este ángel, de este ser viviente, de este ser celestial. Como dice aquí, con cuerpo celestial. O sea que ese cuerpo era muy distinto al cuerpo nuestro, pero también tenía un parecido a nosotros extraordinario. Eran casi iguales a nosotros, o son como nosotros. Entonces este ser viviente que viene del cielo le dice, no, no, no te postres, no, no, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué significaba eso? Que él también era de un cuerpo terrenal, pero era un hombre celestial, una persona que viene de otro mundo. Era igual que nosotros, siervo también de Dios. Por lo tanto, era hecho de la misma manera que nosotros, aunque hubiese nacido en otro sistema solar. Bueno, con eso nos dice Dios y el apóstol Pablo aquí que hay cuerpo celestial y hay cuerpo espiritual. O sea que nosotros, ya que Jesús tiene cuerpo animal, igual que nosotros, y nos muestra su cuerpo espiritual después de morir, entonces yo tengo también un cuerpo espiritual después de morir. Porque si Jesús lo tiene, yo lo tengo, ya que Él es igual que yo, hecho de la misma forma. No es igual que yo en su obra, porque Él es santo. Él es superior a cualquier hombre en santidad y en gloria. ¿Ve? Pero me ha hecho su hermano, y a usted lo ha hecho su hermano, y a todos los que creen en Él los ha hecho sus hermanos. Y hay otros hermanos de ellos que por no amarlo, por no creerle, se van a perder. Bueno, entonces Jesús tiene un cuerpo animal y tiene un cuerpo espiritual después de muerto. Y Él expiró y entonces salió el cuerpo espiritual de la cruz, abandonando el cuerpo terrenal, el cual las mujeres después reclamaron. Después al tercer día bueno, creo que inmediatamente cuando ya murió lo sacaron de la cruz y lo fueron a enterrar en una sepultura que había donado un hombre muy rico. Entonces pusieron allí el cuerpo mortal de Jesús, es el cuerpo terrenal el que pusieron en la tumba. Pero Jesucristo en su cuerpo espiritual, su otro cuerpo, ese no se ve, ante los ojos de los hombres no se ve, pero entre ángeles se ven. Entre seres vivientes que están en los cielos se ven con Jesús después de muerto. Entonces Jesús desciende en el instante en que expiró, es decir, sale de la cruz y desciende. Pero Él tenía potestad sobre la muerte, pero Él va porque allí estaban todos los hombres que hasta esa fecha habían muerto. Descendían todos al Seol, todos estaban debajo de la tierra. Vamos a hacer una línea aquí para imaginarnos que esto es superficie de la tierra, para acá abajo es el interior de la tierra. Porque el infierno significa interior de la tierra. Allí entonces estaban todas las almas de los hombres que habían muerto, ya que dije antes que Jesús nos dice que la resurrección viene de mucho antes. Todos estaban vivos ante los ojos de Dios, pero estaban en un lugar de cautividad por causa del pecado. No éramos dignos, no era el ser humano digno de ser elevado al cielo como los ángeles estaban moviéndose en los cielos. Así que los hombres estaban todos bajo tierra. Jesús entonces desciende al Seol en ese cuerpo espiritual. Al tercer día, para cumplir la escritura y la promesa que él había hecho, que al tercer día él les daría vida a los hombres, es decir, a todos los que estaban aquí abajo, él les va a dar vida eterna al tercer día. En el libro de Oseas,
en el capítulo 3, no me acuerdo bien, dice, nos dará vida después de 3 días, después de 3 días, al tercer día, o después de 2 días, sí, ahí está. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día tenía que resucitar Jesucristo de entre los muertos. No olvidemos que si no le ponemos esa parte, esa a la frase, Jesucristo resucita de entre los muertos, al tercer día. Mas Jesucristo resucita en el instante que expiró. O sea, sale inmediatamente de su cuerpo en el instante en que expiró. Esa es la resurrección de un hombre. Pero él desciende del cielo solamente para ir a predicar abajo, a decir que había llegado la hora, o el tiempo, más bien dicho, en que estos muertos saldrían a la resurrección. Allí estaba el instante, la hora, el momento, cuyo momento no supera los 40 años. Eso de los 40 años es muy importante comprenderlo conforme a la escritura en el éxodo de Moisés. Moisés vivió una verdad también, porque Moisés hizo muchas cosas que tenía que cumplir Jesucristo en el espíritu, o espiritualmente. Moisés las hace terrenalmente, Jesucristo las cumple espiritualmente, pero los tiempos son los mismos y las cosas simbólicas o las cosas que hizo Moisés se convirtieron en simplemente símbolos ante las cosas reales que hizo Jesús, que son las mismas, pero en épocas distintas porque su significado o su potencia, su poder y su realidad, su verdad era muy distinta a la de Moisés. La de Jesús es la verdad. Entonces, ya digo, tiene 2 cuerpos Jesús, entonces eso significa que yo tengo 2 cuerpos, usted tiene 2 cuerpos y todo va a quedar convertido en lo que viene después de muerto, que está aquí en este espacio que he hecho. Y he puesto que uno de estos dos, salta a vida eterna, pasa para el otro lado y sigue siendo un solo cuerpo. Allí ya no puede tener 2 cuerpos. Es uno de estos dos el que pasa para el otro lado. Este, que podría ser el terrenal, este se queda aquí abajo, por lo tanto este muere. Este es el que muere. Este no entra, no tiene ninguna parte en el reino de los cielos, es decir, después de muerto. Entonces, he escuchado por ahí a muchos que han leído el Evangelio de Tomás, que mencionan una parte que dice Jesús a Tomás, cuando eras uno, refiriéndose cuando estabas aquí, hiciste 2, por decirlo al Padre. Cuando eras uno, Señor, solamente uno, hiciste 2. ¿Qué pasará cuando vuelvas a ser uno? Lo que está diciendo en ese texto que está en el Evangelio de Tomás, nos está diciendo esto que pasó por Jesús y que nos pasa a todos nosotros. Antes éramos solamente partículas. Todo eso era una sola cosa. Era una sola cosa significa que usted y una estrella, antes de ser estrella y ser hombre, los dos éramos partículas. Solamente. El Sol son miles y miles y miles y miles y miles de millones de partículas. Y yo soy millones de partículas. Esa es la gran diferencia. Es el volumen lo que hace la diferencia, una gran cosa. Además, la manifestación que hay en el Sol, gloriosa por lo demás porque es solo luz, pero yo también soy luz. Pero soy, además, una forma humana. Además, soy hermano de Jesús. Soy como Jesús. No soy Jesús, soy como Jesús. Pero sí soy, una vez que paso por el otro lado, a ser uno, otra vez con Dios, pero con esta forma. Observemos a Jesús. Jesús pasa y es el primero que sube a los cielos. Es el primero que entra en el estado humano espiritual. Es el primero que entra en el espíritu como hombre. Pero como Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ¿por qué? Porque Dios no puede ser
el todo que esté aquí. No puede ser el todo, tiene que ser una parte pequeña, por eso es hijo. Entonces Dios se mete en Jesús aquí cuando es dos, para salvarnos a nosotros. Es Dios quien hizo la obra, pero Jesús y el Padre son uno solo. Por lo tanto, cuando Jesús pasa al otro estado, Él ya no tiene cuerpo terrenal. Ese es el que se quedó aquí. Ese fue el que fue puesto en la sepultura. Y ese fue sacado por dos ángeles y no se sabe qué se hizo con él. Pero sí sabemos que Jesús había resucitado y había ido al Seol y había predicado en esos 2 días. Y al tercero salió de entre los muertos. Lo dice Pedro en una de sus epístolas. Entonces, aquí tenemos lo que aquí no tenemos. Aquí éramos simplemente partículas. Aquí tenemos cuerpo espiritual. Aquí somos entes, entidades. Aquí pensamos, aquí tenemos conciencia que hemos adquirido aquí cuando éramos dos. ¿Por qué aquí éramos dos? Porque todas estas cositas que están aquí, que éramos antes, están dándonos esta forma aquí. Y visiblemente vemos un cuerpo. Pero ese cuerpo tiene una conformación de estas cositas. Así que cuando somos dos están estas cositas y está lo que vemos, la manifestación material de estas mismas cositas, que forman una cosa que llamamos un ser humano. ¿Ven? Así que aquí estas dos cositas, estas más el cuerpo material, somos lo que somos ahora. Jesús estuvo sus 33 años en esta forma. Fue dos. Pasó para otro lado siendo uno. Y nosotros hemos de repetir esto, de pasar por lo mismo. Aquí somos dos. Estamos en el mundo donde somos dos. Y luego, después de muerto, seremos uno solo. Pero se copia de lo que está aquí. Somos una copia de esto que pasa para el otro lado. Ahora, Dios en la persona de Jesús es un hombre. Al otro lado es un hombre. Es Jesús, pero es Dios. Es el primogénito, es el primero. En todo es primero. Y el primero es superior a todo porque Él es el primero. Todo lo que hay en su mente por primera vez se crea. Fue su voluntad, le decimos nosotros. Es porque es primero. Y el primero elige lo que viene después. El primero es el que elige lo que viene después. Así que somos fruto del primero. Aquí hubo un primero que saltó para acá, hizo lo que quiso con toda la humanidad. Y ya sabemos que antes de los hombres ya existían los seres vivientes en el cielo. Por lo tanto, Dios, al parecer, después de perfeccionar hombres en otros planetas, hizo aquí nacer al ideal. Él piensa y él pensó que en esta tierra iba a nacer lo más extraordinario de su creación. Y ahí entonces él viene a este mundo y se hace hombre para ser el primero, entrando a lo espiritual como el primero, y ser Señor de todos los hombres, y reinar el universo, toda la creación, desde esta manifestación humana. Dios es hecho hombre, porque Él lo quiso así. Por eso el principio antrópico que algunos científicos han manifestado tienen toda la razón de ser. Es así. Este principio antrópico manifiesta de que todo lo que existe fue creado para el hombre. Todo el universo es para el hombre, toda la creación es para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios escogió al hombre para vivir con él, en él, para él. El primero es Jesucristo. Esta es la verdad. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. O sea, todo lo que hemos aprendido de Él es nuestra verdad. Si Jesús entonces pasó al mundo espiritual, de esta manera, muriendo, entonces nosotros todos morimos. Resucitando, entonces todos resucitamos. En el mismo momento que expiramos, entonces en el mismo momento que expiramos pasamos a la vida eterna. Al otro lado. Entonces,
¿hay una segunda venida que esperar? No, porque la primera y la segunda venida se tenían que cumplir en la misma generación que correspondía a su tiempo, para poder ser continuo todas las cosas que había prometido Jesús. Porque Jesús dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan, yo vengo a cumplirla. Yo vengo para cumplir lo que mi Padre me ha dado. O sea, todas las promesas las tenía que cumplir Jesús en su generación. Por eso la misma generación no podía pasar el tiempo. Esa misma generación tenía que pasar por todo, incluso ver a Jesucristo retornando a las nubes. Porque es la única forma de que se pueda cumplir la palabra de Dios, ya que si Dios promete, tiene que cumplir. Obligatoriamente se tiene que cumplir en la generación apostólica todo lo que ha prometido Dios, porque ese es el tiempo de la consumación. No hay ningún tiempo postrero que pueda manifestar cosa alguna según las profecías. Las tiene que ver usted cumplidas todas en la generación apostólica. Es un requisito para que sea verdad lo que dijo Jesús. Es un requisito de la verdad. La verdad es, ¡pum!, ahora se manifiesta la promesa. De modo entonces que en nuestra línea cronológica tenemos que desde Adán hasta Jesús, existe un tiempo llamado el imperio de la muerte. Desde Adán hasta Jesús, el imperio de la muerte significa que aquí en este periodo existió la muerte para el hombre. ¿Y qué era la muerte? La muerte era el estado en que los hombres, en estado espiritual, en estado después de muerto, eran cautivos, encerrados por causa del pecado. No había perdón de pecado directamente aquí para producir vida eterna. Solamente le duraba el perdón de pecado un año. Cada año tenían que recurrir a un sacrificio. Y entonces le eran perdonados sus pecados y volvían ellos a pecar en los próximos años. Necesitaban otra vez un chivo expiatorio, que era un cordero que sacrificaban cada año. Otra vez les perdonaban los pecados. Y esto era símbolo de que vendría una vez y para siempre un cordero de los cielos, cordero de Dios que viene y quita el pecado del mundo y deja entonces todas las cosas cumplidas, hechas, para que ahora los hombres puedan vivir eternamente perdonados sus pecados. Eso es lo que hace Jesús cuando vino. Ahora, el que recibe esto por la fe, ese adquiere la ganancia, la bendición. El que no la cree, no la puede tener. Porque esto es información que mueve toda todo el motor del ser humano. Es la palabra. Cuando la cree usted, la palabra te transforma tu vida espiritual. Es decir, todas tus partículas se someten a aquello que tú crees. Si crees que hay vida eterna, todas tus partículas trabajan para darte la vida eterna. Porque todo es posible para el que cree. Ya que la ley es esa, es la fe, el poder de transformación. Sin fe es imposible mover un palillo de estas cosas. Sin fe es imposible ver a Dios. Por eso dice, sin fe nadie consigue absolutamente nada. Por eso el malo cree que puede conseguir dinero matando. Y lo consigue. Para mal, pero lo consigue. Es una doctrina la que tiene que aprender para apartarse del mal. Porque tiene que convencerse otra vez, creer nuevas creencias que le tienen que demostrar de que hay una vida mejor que ir a la cárcel. Todo se consigue por la fe en este mundo. Otros que creen que les va a ir mal si no hacen tal cosa. Así les va. Porque tiene fe en que le va a ir mal. Así también viene entonces este conocimiento. Si crees en estas cosas tendrás. Si no crees estas cosas, no tendrás estas cosas.
Así de fácil, no tendrás este camino. Este es el camino correcto para vivir eternamente asegurado. No creer en esto es vivir en tinieblas. ¿Y qué es tiniebla? Confusión, perdición, no se sabe para dónde va. Bien, de esta manera sencilla, modestamente no tengo tanta terminología como para hablar de cosas, aunque me encanta la ciencia, pero no la puedo expresar conforme la veo. Les cuento a ustedes lo que Dios me ha dado por misericordia. Sí, porque todo me lo ha dado el Señor. Todo el conocimiento no es algo mío. Viene a mi mente y yo se la traspaso a ustedes. Y viene de aquel que me dio su salvación, que me hizo uno de él, Dios, a través de Jesús. Como yo creo en Jesús, tengo que tener alguna chispa. Y esa es la que yo les transmito a través de este conocimiento que le he llamado yo preterismo cronológico. Todas las cosas están hechas ya en el pasado, por eso el preterismo es algo realmente fantástico, extraordinario. Y cronológico porque necesitamos ver el pasado de estas cosas para entender nuestro presente. Dios les bendiga y hasta un próximo video. Chao, chao.